El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por conectarse una ocasión más en este miércoles 7 de julio en su programa Frecuencia Política. Qué gusto es para nosotros saber que usted nos está escuchando, qué gusto para nosotros es saber que usted nos está viendo también por las distintas redes y los distintos espacios en los que se transmite este programa. Lo principal, el corazón desde donde se emite Frecuencia Política, esta radio, la radio de los pichinchanos y las pichinchanas, Radio Pichincha Universal, que usted puede escuchar en la 95.3 FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha, particularmente los cantones del noroccidente. Pero si por A o B no pudo estar conectado en la radio o no puede estar conectado en la radio, tiene una gran posibilidad de seguirnos. www.pichinchacomunicaciones.com.es, las redes de Radio Pichincha Universal y también lo que este programa tiene a nivel de cuentas. Puede seguirnos en YouTube como Frecuencia Política, también puede seguirnos en Twitter y también puede seguirnos en Facebook, Frecuencia Política. Pero hemos hecho también el ejercicio de probar cómo, y teníamos una gran audiencia los días domingos a las 9:30 de la noche, pero también dado que nos dedicamos a analizar la política, y dado que la política a ratos está como tan enlodada, si ustedes quieren, habíamos creído pertinente dejarles descansar a ustedes el domingo, ¿no es cierto?, de la parte política, que puedan más bien refrescarse con algunas otra información, que le dedique a su familia y que recargue las baterías para poder iniciar bien la semana. Así que ahora Frecuencia Política lo estamos transmitiendo los días miércoles. Iniciamos haciéndolo en el mismo horario en el que transmitimos Frecuencia Política en vivo y en directo. Esto es a las 6 de la tarde de los días miércoles, pero para que no se crucen, para que tenga usted más diversidad de horarios, haremos la retransmisión de Frecuencia Política en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta el propio día miércoles, pero con 3 horas de diferencia. Iniciará la retransmisión a las 9 de la noche. Y esto porque nos parece importante que podamos seguir ampliando los temas que ponemos en debate de la ciudadanía ecuatoriana. Y eso es lo que buscamos hacer. Nosotros jamás creeremos que tenemos la verdad absoluta, ni nuestra pretensión es distribuir, ¿no es cierto?, la verdad como si nosotros tuviéramos la razón en cada fenómeno, nuestro punto de vista. No, por eso el plato fuerte de Frecuencia Política siempre será tener a un invitado o a una invitada a hablar de temas importantes que han marcado la semana en la cual se produce este programa. Y si bien hay distintas cosas, una de ellas lo sucedido con el señor Pablo Celi, digo señor porque desde hace rato dejó de ser autoridad de la Contraloría General del Estado, sobre todo para quienes manejan un criterio jurídico de qué es lo que aconteció con él y el transitorio. Recuerden ustedes dónde se había fundado, digamos, la esencia del famoso Trujillato y el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, en mandar a todo mundo a su casa, salvo, ¿no es cierto?, al que se decía Contralor General del Estado. ¿Para qué? Para generar una máquina extorsiva. Esto es lo que terminó siendo la Contraloría General del Estado. Y habiéndose planteado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, la supuesta reinstitucionalización del Estado ecuatoriano, lo que hizo fue todo lo contrario. Y si no, veamos. El Consejo de la Judicatura enfrentó un llamamiento de juicio político. Las autoridades electorales en este momento quieren ser llamadas a juicio político, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral. Sobre la Corte Constitucional hay severas críticas. Y sobre, digamos, el caso de la Contraloría General del Estado, ni se diga. Quien aparecía como el alfil, ¿no es cierto?, el alfil, y quien era el principal protagonista de la lucha contra la corrupción, en este momento enfrenta una investigación. Nosotros pediremos para él lo que hemos pedido siempre en estos casos: debido proceso, diligencia y respeto de las garantías constitucionales. Pero lo acontecido y generado por ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
en manos de la Contraloría, es una cosa que tiene que ser profundamente indagada y así lo está haciendo la justicia ahora, y en estas mismas semanas inicia el juicio político para la indagación, justamente esto, política. Si bien esto me marca buena parte del quehacer noticioso, el día domingo tuvimos un acto absolutamente reprochable. Y este es que quienes buscan hacer, entre comillas, periodismo, pero realmente hacen un programa de muy mal gusto, al menos para los que tenemos determinados criterios, ¿no es cierto?, estéticos para escoger lo que vemos. El programa La Posta en televisión, en su primer episodio en TC Televisión, canal además de propiedad en este momento del Estado, fue generar xenofobia, racismo y fomento de odio contra Leonidas Issa, recientemente electo presidente de la CONAIE. Nos solidarizamos con él en lo personal y como parte del editorial de este programa nos solidarizamos también desde Frecuencia Política. Y es por eso que hemos escogido como nuestro invitado para hablar de ese tema. Pero no es ese tema aislado, es ese tema, qué rol está jugando en la comunicación, en cómo se está estableciendo la comunicación en el periodo que algunos catalogan o quieren catalogar como el gobierno del encuentro. ¿Qué rol va a jugar la comunicación? ¿Qué rol está jugando? Hay, dicho sea de paso, la pretensión de una reforma legal fundamentada en la autorregulación. ¿Puede haber autorregulación cuando hay programas de este tipo con personas que se dicen periodistas haciendo ese tipo de comunicación? Yo particularmente lo dudo mucho, pero no es importante lo que yo crea, sino lo que nos puede compartir ahora Hernán Reyes, con quien abrimos nuestro segmento Dialogando con. Hernán Reyes es docente universitario, particularmente en el ámbito de la comunicación y la cultura. Fue secretario general de CIESPAL y es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Central del Ecuador. Lo conocí a Hernán cuando ambos fuimos profesores en la Escuela Politécnica Salesiana, así que lo veo a los tiempos. Es un gran invitado que vamos a tener el día de hoy y hago la pausa para que regresemos a dialogar con Hernán Reyes. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Gracias por permanecer aquí en Frecuencia Política este miércoles 7 de junio del 2021. Hemos insistido que el tiempo vuela y corre tanto que no he visto en algún tiempo a mi invitado, nuestro invitado para el día de hoy, Hernán Reyes. Te mando un saludo, Hernán, un abrazo. Espero que te estés cuidando y que la pandemia te esté tratando lo mejor posible, aunque han sido años complicados para cada uno de nosotros, en términos personales, en términos de sociedad, como país. Así que te mando un saludo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Hernán? Qué gusto verte. Igual para ti, Pavel, a los tiempos que nos vemos, felizmente por acá todavía invictos respecto a la pandemia, ya felizmente con 2 dosis de vacuna. A los docentes nos vacunaron ya este fin de semana la segunda dosis. Y bueno, cuidándonos, esperando que poco a poco y conforme transcurran los meses, volvamos finalmente poco a poco a una cierta normalidad. Qué bueno, Hernán, y deseo que sigas así de invicto, ojalá en tu círculo cercano también, tanto a nivel profesional en la universidad donde te desenvuelves, en ambas universidades, la Andina y la Universidad Central, así como evidentemente y de manera reforzada en tu círculo familiar. Hemos invitado a Hernán Reyes para poder conversar lo que está sucediendo con la comunicación a nivel global. Yo le comentaba a Hernán que tenía en algún momento la equivocada percepción de que el proceso de polarización, unos medios de comunicación que cada vez destilan odio, sobre todo los medios llamados alternativos, determinados medios alternativos, no hagamos una generalización que mete a todo en un solo saco, porque también a veces tenemos medios alternativos más bien que presentan una propuesta contrahegemónica, que presentan, digamos, voces alternativas, y esto es interesante. Pero cuando los medios alternativos, me refiero, se ponen al servicio del poder, voy viendo, Hernán, que este elemento, esta realidad, no está tan circunscrita a lo que pasa en el Ecuador. Fijémonos lo que pasó en, digamos, las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no es cierto? Esa alta polarización entre los simpatizantes fundamentalmente de Trump respecto a los simpatizantes de Biden. Veamos lo que ha pasado en Colombia, donde tenemos una movilización y un paro activado por meses. Veamos lo que pasó también y lo que está pasando en el Perú, lo que ha pasado en el Ecuador. De hecho, tenemos un evento en el Ecuador al cual repudiamos profundamente. Lo hecho
disfrazado por libertad de expresión. Lo hecho contra Leonidas Issa en un programa del fin de semana es detestable. Merece nuestro profundo repudio y rechazo, porque disfrazado en libertad de expresión, en realidad lo que destiló es racismo y también, digamos, fomento de odio a los que quieren ver, ¿no es cierto?, o a los que quieren construir unos enemigos para que estos enemigos después sean repudiados por determinados sectores sociales. Estuviste también activo haciendo un análisis sobre esto, Hernán, así que de manera general te he planteado de qué queremos conversar. Incluso tú toma por donde quieras empezar, Hernán, pero yo empezaría con esto. Tratemos incluso, si te parece, Hernán, digamos, del análisis, lo que has trabajado en comunicación, la experticia, la capacidad analítica que tienes. ¿Qué está pasando con la comunicación hoy? ¿Cuáles son los 3, 4, 2 principales cambios que detectas en la comunicación hoy respecto de la comunicación anterior? ¿Dónde termino con esto, Hernán? Incluso los medios de comunicación que conocimos toda la vida, como fueran emporios comunicacionales, terminan en algunos casos siendo benevolentes, buenos medios respecto a cómo están funcionando los medios de comunicación, determinados medios de comunicación alternativa. Insisto, bienvenido, Hernán. Este es el tema del que queremos hablar en Frecuencia Política. Bueno, gracias, Pavel, otra vez. ¿Qué te diré? La comunicación, para empezar el análisis, resulta ser uno de los puntales en el ejercicio de la política hoy en día. Creo que eso está fuera de toda duda. En todas las sociedades, sobre todo de la democracia liberal, de la democracia en Occidente, los medios de comunicación resultan, digamos que se dividen o se pueden clasificar en dos tipos de medios: los hegemónicos, los medios dominantes, que normalmente están ligados no solamente a la lógica del capital, son empresas con finalidad de lucro, por eso son medios comerciales, medios privados, que finalmente han hecho de la comunicación un negocio, y a partir de eso han desplegado una serie de contenidos que finalmente se da en llamar ahora industrias culturales, no solamente contenidos informativos, periodísticos, sino también contenidos de entretenimiento, contenidos en algunos casos formativos, en la minoría de los casos. Y hay otro tipo de medios que han ido emergiendo estos últimos años, sobre todo al calor de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en espacios digitales fundamentalmente, que son medios que intentan recuperar la naturaleza más social de la comunicación, vinculándose a defender intereses de las organizaciones, de la sociedad civil, de los movimientos colectivos, etcétera, y que a la larga han generado un contrapeso hasta cierta medida, junto con espacios generados también en redes sociales por parte de los usuarios. Se ha diversificado lo que se llama este ecosistema mediático, pero en ninguna medida ha restado, sino más bien ha aumentado su prevalencia como un elemento constitutivo de la política. Por eso es que para muchos gobiernos, yo diría para todos prácticamente, la comunicación es un campo estratégico donde se despliega lo que se llama la disputa o la lucha simbólica, que junto con los aparatos tradicionales de dominio de la sociedad, el uso de la fuerza, las fuerzas policiales, inclusive las fuerzas militares, mantienen de alguna manera lo que algunos han llamado la gobernabilidad de una sociedad, sobre todo en situaciones de crisis. Cada vez las crisis en nuestras sociedades suelen ser más imprevistas, a veces son crisis recurrentes. Los gobiernos requieren entonces de las dos vías: el uso de la fuerza cuando hay reacción social, como ha habido estos últimos años en América Latina, desde el 2008, 2010, 2011, 2018, explosiones de indignación, explosiones de rechazo por parte de la gente a programas de gobierno, hasta, diríamos, lo que significa ahora estratégicamente la comunicación en época de pandemia, cuando todos estamos de alguna manera conectados a la tecnología y impedidos de participar presencialmente en la vida social. Así que la información, la comunicación resultan elementos vitales para el quehacer político y, por supuesto, también para el cambio social. Y de hecho, el malhadado episodio que ahora parece que está terminando, al menos en lo que se refiere a este medio de televisión abierta, esa televisión de la posta,
creo que es un buen ejemplo justamente de cómo ciertos gobiernos están echando mano de la comunicación para poder, un momento determinado, generar una agenda, diría yo, de mantenimiento de la polarización en la sociedad. La polarización, yo digo, es un mal de la democracia. A mí me parece que la polarización le hace daño a la democracia en todas sus versiones, desde la versión más formal, más liberal, hasta la versión más radical de la democracia, se ven malamente afectadas por la polarización. Es un fenómeno además creciente en el mundo, no es solamente de América Latina, en Estados Unidos, bien lo mencionabas, Donald Trump fue un outsider de alguna manera del sistema este tan aparentemente perfecto del bipartidismo norteamericano, que a la larga, inclusive las próximas elecciones, seguramente participará, las próximas elecciones entrará quizá con su propia fuerza política, pero siempre marcando esta idea de oposición radical al adversario político, casi colocarle en situaciones de enemigo político. Es como revivir a Clausewitz, ¿no? Es decir, el otro es el enemigo, no puede haber diálogo como tal y la política resulta una batalla a muerte. La comunicación se presta para eso ahora y creo que es importante por eso, y con esto termino, digamos, la necesidad de pensar en recuperar o conservar una racionalidad mínima en el campo de la comunicación, en el campo de la información pública, a partir de un marco normativo que garantice derechos mínimos de las personas, de los ciudadanos, que garantice derechos mínimos de las audiencias, de los públicos, porque dejar todo en manos, ya sea de los dueños del poder, llamémoslo así, de quienes manejan el poder económico, el poder político, o de esos otros poderosos que tienen a su favor los micrófonos, las cámaras, toda la infraestructura comunicacional, implica sumirnos en estas sociedades, llamémosle así, yo diría casi del odio. La polarización está basado en esas emociones fuertes de desconocimiento absoluto y de rechazo al otro, y así no se puede construir un sistema democrático. Hernán, has puesto muchos elementos interesantes en el tapete y estaba tentado a seguir de momento con lo conceptual para ir bajando a cosas concretas. Y te planteo que hagamos eso para terminemos en el tema de la ley. Pero quiero abordar directamente lo que ya señalaste, lo acontecido contra, digamos contra, porque es literalmente así, es contra, no es lo acontecido con, sino es lo acontecido contra Leonidas Issa. ¿Qué está detrás? ¿Qué nomás está detrás de Hernán? Digo esto porque hay algunos que lo pasan como cháchara, otros lo pasan como burla, otros quieren naturalizar que así debería ser entonces, digamos, el relato político, además de quienes se dicen comunicadores. Ni siquiera es, o sea, terminan teniendo un papel activo en la política, no solamente comunicadores. Pero ¿qué nomás está detrás de esto, Hernán? Con distintas, digamos, calificativos, llegan a describirlo, y lo voy a decir con todas las palabras porque así hay que abordarlo, como cabrón a Leonidas Issa, y luego, de manera insólita, ponen una fotografía en el centro de un tablero de dardos, ¿no es cierto?, de lanzar al centro, de tirar al blanco, y empiezan, digamos, a poner los dardos sobre su rostro. ¿Qué nomás está detrás de Hernán? No sé si te acuerdas, termino, una cosa parecida, igual de grotesca, sí, igual de grotesca, no sé cuál es peor. Recuerda en los hechos de octubre, que en algún té, ¿no es cierto?, de estas señoras del patriciado, entendemos, guayaquileño, al menos eso es lo que mostraban un video, ponían, ponle el típico juego de ponle la cola al burro, y ahí en cambio ponían a Vargas, ¿no es cierto? Y odio, xenofobia, racismo, ¿qué nomás está detrás de esto? No. Bueno, te diré, Pavel, que normalmente los gobiernos que están aplicando el modelo neoliberal en la política, en lo institucional, lo que pretenden en un momento determinado y saben es pretenden contener lo que saben que va a pasar. Es decir, tarde o temprano va a haber reacción social ante el modelo, tarde o temprano va a haber una respuesta en las calles, y esto lo venimos viendo desde hace años, como decía, en varios países latinoamericanos. Fue Chile, fue Perú, fue el propio Brasil, ha sido ahora mismo Colombia, que siguen varios meses justamente en las calles de un gran paro nacional,
a Ecuador en octubre del 2019. Y en ese sentido, de hecho, vivimos sociedades donde, digamos, el lado más oscuro del ejercicio del poder de estos grupos, digamos, que tienen el capital de su lado, de las élites, que son quienes finalmente usufructúan del modelo neoliberal, implica la necesidad de generar o de construir un adversario o un enemigo político. En sociedades altamente todavía racistas, producto de una herencia colonial. Acordémonos que nuestras sociedades son sociedades clasistas, son sociedades racistas, son sociedades donde prima mucho el patriarcado todavía y el machismo. Evidentemente, esas élites, esos sectores de poder, las clases medias y medias altas, están manejándose con ese tipo de códigos. No me sorprende lo que tú mencionas, yo también lo vi en redes sociales como señoras de las élites de Guayaquil, en una actitud repudiable, absolutamente regionalista, racista, y todos los ismos que puede uno colocar ahí, utilizaron primero la figura de Jaime Vargas como el gran enemigo. Esos otros que ya lo oímos de boca de los políticos que los representan, debían quedarse en el páramo, que no vengan del páramo a Guayaquil. Eso fue lo que dijeron justamente en octubre del 19, y se reproduce ahora mucho más planificadamente, fruto de un guión perfectamente producido en un canal además incautado como es TC Televisión, es decir, en manos administrado por el Estado, de la mano de dos influencers, podría decir, porque yo ya no los califico ni los catalogo como periodistas, ni a Anderson Boscan, ni a Luis Eduardo Vivanco, a pesar de que Vivanco, todos sabemos, estuvo muchos años haciendo inclusive trabajo editorial, periodístico en La Hora, y Boscan también en algún otro periódico, no recuerdo si es que era El Expreso justamente. En ese sentido, se volvieron influencers en las redes sociales y recogieron lo peor precisamente de estas miradas elitistas, racistas, que ya hemos visto en otras situaciones, para generar un programa de audiencia masiva en TC Televisión. No es justificable en absoluto lo que hicieron. Además, en los espacios especialmente en uno que hubo anoche, un espacio en Twitter, un space que hubo en Twitter, donde tuvo la oportunidad Luis Eduardo Vivanco de poder explicar por qué hicieron lo que hicieron y por qué esto que hicieron produjo tanto repudio, tanto rechazo. No tuvo ningún argumento, simplemente mencionó de la manera más chabacana y yo diría con la sangre, sin un ápice de sangre en la cara. Así somos, esa es nuestra personalidad. Por lo tanto, sí pido disculpitas, se nos fue la mano y finalmente, bueno, trataremos de mejorar. Ni siquiera disculpas sinceras luego de haber agredido. Los juristas se están poniendo de acuerdo todavía si se trata de discurso de odio, si se trata de mensajes que tienen claro contenido discriminatorio de carácter racista, de carácter clasista, si se trata de términos que no llegan a tanto y son términos denigrantes, ofensivos, insultantes, porque cada uno según esta definición que se haga, es susceptible de ser inclusive judicialmente tratado de manera distinta, unos por la vía civil, otros por la vía penal. Pero se trata justamente de atacar al enemigo político. Y por eso digo, no es la elección de la figura de Leonidas Issa al azar, no es arbitrario, hay un guión detrás. Lo interesante será saber desde dónde vino ese guión, si es que vino desde arriba, si hay algún tipo de conexión efectivamente con el gobierno de Guillermo Lasso o no. Ya ha salido el propio secretario general de comunicación de la presidencia a desmentir aquello. El propio Guillermo Lasso ha tenido que colocar algunos mensajes estas últimas horas diciendo que el gobierno se deslinda y que más bien repudia y rechaza, es decir, tratando de poner distancia frente a cualquier tipo de participación, pero de algún lado tiene que venir aquello. Se escogió a Leonidas Issa para el primer programa, se escogió, yo digo, meticulosamente cómo representarlo, cómo retratarlo, cómo atacarlo, cómo denigrarlo. Cada palabra que apareció ahí, ese término despectivo, insultante y todo el acróstico que se armó alrededor de ese término, el uso de la palabra campesino, el uso de la palabra anarquista, el uso de la palabra relevante,
etcétera, estuvo fríamente calculado. Por eso es que finalmente cuando se le dice, bueno, ¿y por qué no hay un filtro? No hay un código mínimo ético, deontológico para poder producir contenidos para un canal de señal televisiva abierta que lo ve todo mundo en horario, digamos, prime. La respuesta es no, los únicos filtros somos nosotros mismos. Y luego en redes sociales se filtra una fotografía muy interesante donde aparece una sala donde está el equipo aparentemente de producción del programa, está delante de una pizarra justamente Vivanco explicando algo al parecer del programa, y aparecen dos personajes que tengo entendido están al mando de la política editorial de TC Televisión. El señor Kronfle, fue gerente cuando TC Televisión pertenecía al grupo Isaías y un gerente sumamente cuestionado. Yo estuve trabajando en TC Televisión durante un tiempo haciendo un reportaje de análisis económico para los noticieros cuando Kronfle era gerente, y recuerdo prácticas que son absolutamente reñidas con el periodismo bien hecho. Y por el otro lado estaba obviamente el señor Rafael Cuesta Caputi, que fue nombrado por este gobierno como gerente general de TC Televisión. Aparentemente es la persona que también está en esta reunión mirando lo que el señor Vivanco está explicando en la pizarra. Esto daría cuenta que, y es lo más obvio, que ninguna producción que va a ser exhibida además por primera vez con un formato nuevo, aparentemente irreverente, etcétera, en un horario prime, puede simplemente no tener filtros. Esto tiene filtros. De hecho, esto pasó por varias miradas. Esto fue aprobado por alguien internamente en el canal. Es tanto así que cuando sale el señor Cuesta a disculparse también, a apoyar digamos, a meter el hombro en favor de Vivanco y de sus disculpas, tampoco las disculpas se nota que son disculpas reales y verdaderas. Simplemente se trata de buscar por ahí un justificativo de lo que pasó finalmente, y también de alguna manera lavarse las manos y deslindar responsabilidades. Creo que estamos en un momento en el cual ya felizmente hay audiencias críticas en el país. No se podría hablar de una masa crítica de televidentes todavía, lamentablemente. Creo que esto es una deuda que tenemos con el Ecuador desde hace muchos años, ir construyendo una conciencia y una mentalidad crítica para poder consumir medios, pero ya hay grupos al menos que finalmente logramos, yo me incluyo simplemente como un ciudadano más, que se indignó, que le dio vergüenza ver que en el Ecuador se ataca así a una persona absolutamente respetable, líder de una organización que aglutina a 20,000 colectivos indígenas de pueblos y nacionalidades de todo el Ecuador, mientras en Chile, por ejemplo, en los mismos días, para ver esta suerte de paralelismo lamentable para el país, en Chile, una mujer mapuche, Elisa Loncón, es elegida presidenta de la Comisión Constituyente con los votos de los demás constituyentes. Es lamentable que esto acontezca, pero felizmente con un final, o casi final, porque van a tener encima, no se van de una, porque ya hicieron una rueda de prensa diciendo que dejan la televisión. Fue debut y despedida lo de Bostán después de esta reacción mayúscula que hubo de rechazo a esos contenidos, pero ni siquiera se van, digamos, como deberían irse momento, sino que adelantan que van a hacer un programa de despedida el próximo día domingo. Seguramente será un programa de alto rating, esperemos que sea el último, porque yo ya ni siquiera confío en que después puedan volver y meterse por la puerta de atrás del canal, donde seguramente atacarán de otra manera, quizá de manera más velada, a todos quienes creen que les insultamos, quienes creen que finalmente les presionamos indebidamente y afectamos o lo que ellos llaman con su eterna cantaleta la libertad de expresión. Así que un marco normativo sobre comunicación ahora es más que nunca imprescindible, y por eso la altísima responsabilidad de esta Asamblea Nacional para poder analizar bien cuáles son las reformas que se vayan a hacer a la Ley Orgánica de Comunicación, todavía vigente, pero inaplicable. Tengo que hacerte una pausa, Hernán. He dejado que Hernán Reyes
exponga en extenso, dada la importancia del tema y la claridad de las ideas que ha venido exponiendo, pero evidentemente, ¿no es cierto? Nos dejas... Coincidimos contigo y nos dejas más preocupados de lo que estábamos sobre dos temas. Un tema fríamente calculado, que lo deciden hacer en el gobierno que se ha llamado del encuentro o que busca llamarse del encuentro, y que vamos a ver qué es lo que tiene detrás. Interesantísima conversación la que estamos teniendo con el catedrático Hernán Reyes, especialista en analizar los temas de comunicación. Hacemos una corta pausa y venimos con: ¿debe entonces plantearse la autorregulación en la ley de comunicación? ¿Qué tan mentirosos eso? Y recuperar algunos de los elementos puestos por Hernán en el debate para pensar qué es lo que está pasando con la comunicación, las redes sociales y el fomento del odio en nuestras sociedades. Volvemos en un minuto nada más. Gracias, y efectivamente seguimos aquí dialogando con Hernán Reyes sobre el rol que cumple la comunicación en este momento histórico, en este momento en el que las sociedades a nivel mundial, pero particularmente las latinoamericanas, aunque en realidad cuando pienso en las latinoamericanas me quedo nuevamente con otros ejemplos, lo sucedido hace poco en España, lo sucedido en Estados Unidos, insisto, y varios otros ejemplos nos dan muestra de que no estamos frente a un fenómeno anclado específicamente en unas regiones, sino que cada vez es más global. Varias cosas, Hernán. Señalaste sociedad de odio o sociedades de odio, 100% de acuerdo contigo. Señalaste un tema donde topaste el tema de la gobernabilidad, pero también, Hernán, me da la sensación de que no solamente estamos hablando de gobernabilidad en el sentido de las buenas relaciones políticas que permitan el desarrollo de un gobierno, también estamos hablando de gobierno de los individuos. Y hay otro elemento, a pesar de que hay varias cosas más que has puesto ahí, que lo quiero poner en el tapete, y es el rol de las redes sociales, el rol de la famosa, digamos, el algoritmo. Porque estaba empezando a hojear, Hernán, un texto que se llama Hate, odio, es la traducción en español, y claro, lo que señala es que con las redes sociales, si Hernán Reyes está leyendo un editorial, un invento que ataque a la derecha, y le llega a dar un me gusta, lo que va a pasar con las redes sociales y con el algoritmo es que empieza a enviarle a Hernán Reyes solamente material de ese tipo. La capacidad de contrastación es limitada. En cambio, que la acumulación de bronca, de rabia, tú señalaste incluso adversario político y después dijiste enemigo. Bueno, sería, Hernández, que estemos hablando de adversarios políticos. A los políticos adversarios cada vez se los convierte en enemigos que hay que aniquilar, no solamente en adversarios a los que hay que enfrentar en el debate político. Así que el rol de las redes sociales en esto, Hernán, tiene que ver, esta capacidad que señalaba este autor de Hate, ¿no es cierto?, del algoritmo, el que también puede suceder del otro lado, ¿no? Porque tú señalaste el neoliberalismo y esta nueva suerte, esta categoría nueva que está apareciendo de neoliberalismo autoritario, pero también puede haber del otro lado, ¿no es cierto?, prácticamente lo mismo. Llevar a la polarización a los sectores de izquierda para mostrarles igualmente en algunos casos como enemigos a sus adversarios. ¿Qué rol está cumpliendo ahí digamos, estos adelantos de las tecnologías de información y comunicación, el papel de las redes sociales, Hernán? Bueno, desde hace ya varios años, Pavel, se viene hablando de la mediatización de la política. La política ya no puede estar disociada de lo que son los medios de comunicación masivos. Y ahora estos últimos años, autores como Scolari, por ejemplo, hablan de la hipermediatización de la política. Es decir, la política todavía ha tenido que, digamos, extenderse más en su campo de acción comunicativa hacia las redes sociales, hacia los medios digitales, hacia el espacio virtual. En ese sentido, las redes sociales son un mecanismo de control social macro en el sentido de la Big Data, por ejemplo, es decir, el mercado ha aprovechado justamente de las redes sociales para acaparar una cantidad enorme de almacenamiento informativo de datos y poderlos utilizar con fines de consumo, con fines de mercado. Y la política también ha echado manos de aquello. Acordémonos cómo ha habido acusaciones muy fuertes a empresas a las cuales, por ejemplo, Google les ha vendido o les
les ha vendido fundamentalmente información de millones de usuarios de redes sociales que están conectadas a Google. Y acordémonos cómo también existe esto del data mining por parte de muchos gobiernos para poder indagar, hacer esta minería de datos y de información y poder estar haciendo seguimiento constante de los movimientos políticos de organizaciones, de personas, de individuos. Ese por un lado es un efecto que hemos tenido con el aparecimiento de estas nuevas tecnologías de información y comunicación y el uso cada vez más acentuado de las mismas. Pero hay otro efecto en términos sociales y políticos también igualmente grave. Hay un autor español que se llama Daniel Innerarity, que tiene varios textos sobre democracia. Y el profesor Innerarity ha planteado lo que él llama la sociedad de la ignorancia. Y en otro texto también ha hablado de la sociedad de la indiferencia. ¿Qué tipo de individuos? Si es que hablamos de la sociedad de los individuos, ¿qué tipo de individuos están construyendo las redes sociales? Son individuos, por un lado, encerrados en lo que se puede llamar una burbuja virtual. Las propias comunidades de amigos que se tienen en distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter, etcétera, son comunidades de gente que piensa de alguna manera similar, no tanto en términos de debate o de discusión, porque las redes sociales tienen espacios limitados para aquello, sino en términos de reforzamiento de las ideas propias. Es decir, hay una especie de corte a lo que significa la posibilidad de encontrarse con el otro, disentir con el otro de manera racional y poder también al mismo tiempo enriquecer con ideas nuevas respecto al otro. Si yo estoy metido en mi propia burbuja, con mis propios seguidores, con mis propios amigos y todos pensando de alguna manera lo mismo, y aquí viene un segundo elemento, todos más bien juntos o juntados por elementos de carácter más emocional que racional. Es decir, esto me gusta, este no me gusta, este me cae bien o esto me cae mal. Y alimentando las pasiones, Hernán, alimentando las pasiones, no necesariamente las razones, no quiero decir que la pasión no esté mal, pero alimentando muchas veces las pasiones alejadas de cualquier punto de contacto, de diálogo con el otro, como bien lo señalas, ¿no? Absolutamente, y yo creo que esta es la base inclusive sobre la cual se sustentan procesos que se han venido aplicando por parte de gobiernos, sobre todo en América Latina, estos famosos procesos de lawfare, de persecución a sus adversarios políticos, convirtiéndoles en reos prácticamente y utilizando tanto el aparataje mediático cuanto el aparataje judicial, y sustentado en un tercer estrato, llamémosle así, geológico, en lo que son las redes sociales que son el caldo de cultivo justamente para generar este odio apasionado que genera sociedades polarizadas que no logran efectivamente encontrar espacios de diálogo, espacios de negociación política inclusive. En ese sentido, súmale la ignorancia. Acordémonos en el caso de Donald Trump, durante su gestión, Donald Trump fue alguien que difundió, según la contabilización que hicieron varios estudios académicos, alrededor de 20,000 fake news a través de sus redes sociales, tanto así que fue cerrada su cuenta de Twitter, creo que inclusive con una penalización de 2 años. Y claro, generó el cisma que generó en la política norteamericana, llegando inclusive a motivar y estimular la toma del Parlamento allá. Eso quiere decir que efectivamente este poder de multitudes, como llaman algunos, desinformadas o ignorantes en mucho sentido, pero muy conectadas y juntas entre ellas por lazos de carácter pasional o emotivo, puede ser un detonante muy grave para inclusive en un momento determinado sembrar vientos o sembrar tempestades en lo que es el escenario democrático en cualquier sociedad, incluyendo sociedades donde supuestamente hay tanta institucionalidad como la sociedad norteamericana. Pensemos acá también por otro lado en octubre del 19. Si no era, y veamos la otra cara de las redes sociales, si no era por las redes sociales y por el espacio digital, obviamente lo que ya sucedió en anteriores episodios políticos en el Ecuador, los grandes medios de comunicación son medios ligados al poder que finalmente lo defienden o defienden a quienes defienden el modelo empresarial neoliberal hasta que ya no puede más ese gobierno estar en pie. Cuando ya pierde toda legitimidad del gobierno, los medios de comunicación seguramente lo dejan a un lado. De árbol caído hagamos leña y los propios medios son los que, tratando de ganar legitimidad, serán los primeros en cuestionar y en criticar a ese gobierno caído. Pero mientras está en el poder, los gobiernos lo apoyan
y no son, sino los medios alternativos digitales. En el caso de las redes sociales, grupos y colectivos sociales que finalmente denuncian lo que no aparece en los medios tradicionales de comunicación, en los medios masivos, lo que de alguna manera se convierte en correlato, en contrapeso de la versión única, esa versión uniforme que los medios masivos de comunicación, por ejemplo, construyeron alrededor, ese relato único alrededor de octubre del 2019, juntándose a la versión oficial. Entonces, en ese sentido, los medios y las redes, los medios digitales y las redes tienen siempre estas dos caras, una afín al poder, utilitaria al poder en términos de generar esta especie de polarización y de emocionalización de todos los temas, y por otro lado también espacios que permiten a grupos, a sectores y a ciudadanos carentes de voz, carentes de imagen en los medios tradicionales, expresarse por vías alternativas. Es cierto, y quiero relevar en este momento, hacer un pequeño paréntesis, a pesar de que vamos a hablar y a criticar la cara negativa, la cara positiva, porque curiosamente estamos haciendo una crítica de las redes sociales, su rol, esta lógica de fomentar odio, justamente desde una interesante coalición, digamos, entre una radio pública como es Radio Pichincha Universal, con una red social queriendo utilizarla de la mejor forma posible, dando otro relato, ¿no es cierto?, al que se presenta como hegemónico, presentando también las críticas a la forma de funcionamiento actual de la sociedad y haciendo preguntas como las que, basándose en la academia, estás dejando sembradas, Hernán. ¿Qué tipo de individuos, qué tipo de sociedades están generando las redes sociales? Pero quiero toparte un tema, porque no estaba entre mis notas, pero tú lo acabas de sacar, donde no sé si los ecuatorianos, las personas que están escuchando este programa y viendo este programa, llegamos a dimensionar lo que en octubre del 2019 fue ese incendio, ese autoatentado a la Contraloría General del Estado. Si tú te fijas bien, Hernán, si se fijan bien las personas que nos siguen, yo lo hice el otro día en este mismo espacio, me parece que en una entrevista, una primicia. Yo en esa época estaba en Argentina, como, digamos, parte de mis retos académicos, y recibo una llamada que lastimosamente va fallando la memoria, no recuerdo exactamente de quién, pero me advertía que pocos minutos después se presentaría un incendio en la Contraloría que buscaban acusarle o a la Fuerza de la Revolución Ciudadana o al movimiento indígena. Atiné a llamarle al representante de las Naciones Unidas en ese momento y le dije, mira, esto puede ser un blog total, puede ser una gran mentira, la fuente que me da el dato no es una fuente de la que yo desconfíe, pero puede ser que esta sea, me sonaba tan insólito, ¿verdad?, que le di el dato, ¿cierto? Él se quedó con el tema. Media hora después yo me había desconectado, insisto, estaba afuera, y hasta cambiar de sitio y llegar a otro donde podía conectarme, estábamos frente a un incendio provocado en la Contraloría General del Estado. Posterior a eso, enrostrando, digamos, además, ¿no es cierto?, a personas que ellos sabían que no eran los autores del hecho, pero que querían justamente como construirlos como enemigos sociales, al propio movimiento indígena, a la fuerza política de la Revolución Ciudadana, ¿para generar qué? Para generar que la sociedad se vaya en contra de esos sectores. Por eso, Hernán, no fue, y digamos, las formas, yo las vi en algunos casos, circulaban en redes sociales, determinados sectores urbanos, por ejemplo, en la ciudad de Quito, en ciudadelas, armándose, literalmente armándose, ante el posible paso de este enemigo social. Es decir, la dimensión de lo planteado, digamos, lo macabro de esta idea, ¿no es cierto?, lo macabro de este autoatentado, es llegar, por suerte no sucedió, pero muy bien podía pasar, Hernán, que si alguien se encontraba con alguien del movimiento indígena, ¿no es cierto?, o que cree que es del movimiento indígena, digamos lo que ha pasado, digamos, con las poblaciones musulmanas de determinados países, arremete contra ellos porque esa fue la idea del enemigo que le plantearon. Entonces ya no es un juego de niños, tú señalaste a Goebbels, ¿no es cierto?, y con esto me pregunto también, ¿qué tipo de sociedad estamos creando? ¿Estamos volviendo a una cosa que pensamos que jamás la hubiéramos querido ni siquiera pensar, como una política fascista en algunos casos, ¿verdad?
Bueno, creo que aquí hay dos cosas que anotar. Uno, me parece que esto nos muestra los límites de la propia democracia liberal. Si es que ya vemos de manera recurrente y sistemática que en determinadas circunstancias hay gobiernos que no logran contener este tipo de reacciones masivas del pueblo, de la sociedad, es porque finalmente los mecanismos institucionales para generar diálogo político y para generar una gobernabilidad democrática están cada vez funcionando menos. Y esto nos lleva a un segundo elemento. Por eso es que se habla de gobernabilidad autoritaria, de modelo neoliberal autoritario. Cada vez el modelo neoliberal necesita no solamente tomar medidas más drásticas de ajuste estructural en términos económicos, sino también echar mano de medidas más violentas en términos políticos. Y por eso es que nos encontramos en una sociedad donde a veces el único foco de desahogo de la sociedad civil sumida en la pobreza, en las brechas sociales, en la desigualdad creciente, etcétera, etcétera, son las explosiones en las calles, es la indignación popular, son los paros plurinacionales o nacionales, etcétera, etcétera. Pero esto ha venido suscitándose desde siempre. Digamos, en el Ecuador, yo recuerdo desde mi época de universitario, había infiltración de las fuerzas policiales cuando se manifestaba alrededor de la Universidad Central, por ejemplo, cuando había manifestaciones. Yo digo, era cuestión de todos los días encontrar a un infiltrado de la Policía Nacional que estaba generando bochinche, que estaba generando vandalismo, para que precisamente suba de tono la protesta social, haya mayores enfrentamientos con la policía, haya la justificación para detenciones, etcétera. El problema es que ahora esto se va alimentando, como yo decía antes, con la construcción de un fuerte relato mediático. Es decir, la quema de la Contraloría no solamente puede ser vista como un episodio más, donde finalmente hubo infiltrados que quemaron la Contraloría, sino que se creó un escenario en el cual la quema de la Contraloría se asocia simbólicamente con la destrucción de Quito el ataque potencial a la propiedad privada de las personas y los asaltos, los robos, y se construye un enemigo ficticio, en este caso el movimiento indígena fundamentalmente, del cual hay que defenderse. Lo que tú dices, Pavel, es absolutamente cierto. Donde yo vivo también hubo personas en la urbanización donde yo vivo, clase media, personas que en un momento determinado te pusieron a decir, creemos comités de seguridad, de vigilancia, vigilemos las 24 horas porque los indígenas ya vienen, van a entrarse a ver a los guardias si les podemos dar más bien armas, etcétera, etcétera. Es decir, se genera una especie de paranoia colectiva. Y esto es gravísimo porque a la larga le da todas todos los pseudo argumentos y todas las justificaciones para que aquellos que manejan la mano dura de la violencia dentro de esos regímenes actúen sin ningún límite. Yo leí con detenimiento el texto de María Paula Romo sobre el octubre del 2019. Efectivamente, ahí ella lo que hace es, bueno, no ella, seguramente sus asesores, porque es además un texto tan pésimamente escrito que no creo que lo haya hecho ella. Yo supongo que María Paula Romo tiene un nivel, digamos, de preparación superior para haberlo hecho, pero digamos quienes lo redactaron. Colocan ahí todo el discurso mediático sobre el cual se sustentó la idea de aplicar mano dura, de sacar los militares a la calle y de darle todo el pábulo a la policía para que reprima a diestra y siniestra con el saldo que nosotros vimos. Pero está en el libro. Ese relato mediático es el relato mediático construido no solamente a través de las cadenas nacionales que el gobierno de Moreno hizo con el ministro Jarrín, con la ministra Romo, etcétera, sino es el discurso de los medios masivos de comunicación replicado en el libro como la única justificación, ya que no jurídica, la justificación mediática. Entonces, sí me parece gravísimo que nosotros no reparemos en aquello, no reparemos en el peso que puede tener la comunicación, tanto para poder cohesionar una sociedad, para poder de alguna manera clarificar los rumbos de esa sociedad, para poder dar coordenadas, inclusive en términos ideológicos, a esa sociedad. Todas las sociedades, en todas las sociedades la gente piensa de manera distinta, hay ideologías de distinto tipo, de derecha, de izquierda, unas más se llaman centristas, pero lamentablemente en las sociedades actuales, polarizadas, lo ideológico cada vez se desvanece más y lo que aparece son esta suerte de actitudes pasionales
de acción guiada más bien por antipatías, por odios o marcado por la indiferencia. Y de hecho, si nosotros no reparamos en aquello y no logramos desde la ciudadanía construir procesos de formación, de concientización, de sensibilización sobre este tema, vamos a seguir al vaivén de lo que quienes tienen estos hilos del poder simbólico, del poder mediático, del poder discursivo, nos sigan planteando como lo que son los temas más importantes, los relatos dominantes. Esto se llama encuadre. Lo de la Contraloría, Pavel, se llamó framing. Hay una teoría de la comunicación que es la teoría del framing, que significa hacer que se entienda un determinado tópico en una determinada clave. Y la clave o el código de comprensión de lo de la Contraloría es, aquí viene el enemigo, digamos, irracional, a querer incendiar Quito. El símbolo fue la Contraloría y por eso apliquemos toda la fuerza y toda la violencia sin ningún problema contra ese enemigo. Y los resultados, como sabemos todos, fueron funestos en términos de muertos, en términos de personas que perdieron sus ojos, en términos de personas detenidas, en términos de personas acusadas injustamente hasta ahora. Porque para la Contraloría hay un montón de personas del movimiento indígena, sobre todo jóvenes, acusados injustamente cuando ya se vio que desde la propia subcontralora subrogante, que ahora parece que ya ni siquiera es subcontralora, creo que renunció también, etcétera, ya aceptaron que el incendio fue hecho desde dentro, lo cual me pareció raro, y la fiscalía sin decir nada al respecto, ¿no? Bueno, ese es un tema que necesitaremos todo un nuevo, digamos, episodio de Frecuencia Política para hablar del galimatías y el caos institucional por el cual pasa en este momento la Contraloría General de Estado. Me quedan 2-3 minutos, Hernán, y te voy a pedir una respuesta de 1 minuto para cada una de estas 2 preguntas que te quería hacer. Señalas lo ideológico como cada vez más licuado, pero hace poco me invitaron a dar una charla sobre economía política y recordaba que el viejo Marx decía: la economía política es la anatomía de la sociedad y ahí están los verdaderos intereses. Pero al mismo tiempo, cada vez está más vigente en cambio la categoría de ideología, en el sentido de este velo que nos ponen las redes, los medios de comunicación, para no ver la realidad tal cual es, sino la realidad como quieren mostrarnos. Te asocio eso de una vez para que podamos terminar con tu reflexión, insisto, en un par de minutos. Esto vinculado con la ley de comunicación. Tú estudiaste mucho ese tema, estuviste en el Consejo de Regulación y hoy, ¿no es cierto?, vienen nuevas reformas. Curiosamente, apenas entra Lazo, dice, bueno, aquí van a estar las reformas a la ley de comunicación, seguramente pagando lo que fue el rol de determinados medios de comunicación en la campaña, donde tal vez el corazón conceptual es la autorregulación. En todo lo que hemos hablado, Hernán. ¿Cabe la autorregulación? ¿Podemos creer en la autorregulación? ¿Podemos creer en la autorregulación cuando has descrito la actitud burlona, ¿no es cierto?, y chabacana de Vivanco respecto a lo sucedido? ¿Cabe creer en esto? Bueno, por todo lo que hemos dicho y por la cercanía de estos grupos mediáticos, de estos periodistas serviles, diría yo, al poder, porque en el fondo son eso, es imposible que se pueda hablar de autorregulación, en el sentido de que esa vieja idea del periodismo basado en la búsqueda de la verdad, el periodismo basado en la objetividad, el periodismo basado en el ejercicio de parámetros profesionales y en el cumplimiento de mínimos de ética, está absolutamente ausente, sobre todo para estos medios comerciales y para estos emprendimientos mediáticos comerciales. La Posta es un emprendimiento mediático comercial, vive de la pauta. Por eso se les llama, inclusive, algunos le han llamado la pauta o les llaman los pauteros a estos señores. En ese sentido, yo creo que no es dable la autorregulación. Hay periodistas muy prestigiosos que han reconocido aquello, periodistas con larguísima trayectoria que dicen, no, definitivamente nuestra experiencia en medios es que no pueden los medios autorregularse. No pueden muchos periodistas autocontrolarse, autorregularse. El caso de la Posta es un caso emblemático al respecto y es necesario plantear en términos democráticos, sin afectar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de empresa. Yo creo que efectivamente vivimos un sistema donde hay libertad de empresa. Sin afectar esos derechos fundamentales, yo creo que hay que poner un coto. No se puede permitir producción y difusión de contenidos violentos, contenidos discriminatorios, contenidos sexualmente explícitos en horarios inadecuados. Esto está aquí y en todo el mundo. Sin embargo, hay los libertarios de siempre ahora
el actual gobierno de Guillermo Lasso parece que está en esa línea ya ni siquiera liberal, sino ultralibertaria, que dicen que no, en aras del país del encuentro, dejemos a que cada uno, cada uno a su libre arbitrio haga, diga, produzca y difunda lo que quiera. Esto ya no va a funcionar, es un buen ejemplo de lo que ha pasado en la posta y creo que solamente la Asamblea Nacional, la sociedad ecuatoriana debe poner sobre el tapete de discusión este tema, porque es un tema que nos puede ayudar a mejorar como sociedad en los próximos años o puede acentuar y ser más acendrada todavía el nivel de polarización, de odio político, digamos, de desvanecimiento de las coordenadas ideológicas y yo digo en el fondo de debilitamiento de la democracia. Te quiero agradecer mucho, Hernán. Estoy seguro que nuestra audiencia se habrá quedado tan pendiente y le habrá puesto tanta atención como le hemos puesto nosotros a tus argumentos y tus ideas. Te agradecemos mucho por compartir con nosotros el escenario de un tema tan vital para hacer las dos cosas seguramente, ¿no es cierto? Una comunicación que pueda ser contrahegemónica y que trate al menos de mostrar las distintas aristas de, digamos, los fenómenos sociales, y una comunicación en su lado perverso que se pone del lado más rastrero, digamos, del poder de los sectores hegemónicos y que lastimosamente y de manera absolutamente reprochable está construyendo, como lo ha dicho Hernán Reyes, valiéndose, digamos, no solamente de su conocimiento, sino lo que generan otros académicos a nivel internacional, sociedades de odio. Y esto tiene que parar. La intolerancia, la polarización y el odio en la política y en cualquier ámbito social tiene que parar. Muchísimas gracias, Hernán, te mando un abrazo, sigue cuidándote, esperemos poder conversar pronto, así que un fuerte abrazo y con nuestra audiencia volvemos a despedirnos. Muchas gracias, Pavel, un abrazo para ti también, cuídate. Bueno, y así hemos llegado al final de Frecuencia Política en una edición más este miércoles 7 de julio de 2021. Quiero cerrar haciendo la invitación, como lo he hecho en los programas anteriores, para que incluso podamos salir de todo esto complicado que está pasando en nuestra sociedad, a que se conecten con el fútbol. Ha sido espectacular, sobre todo la Eurocopa. Hemos tenido unos partidos de lujo, no siempre se los puede ver, pero al menos cuando uno accede a los resúmenes, vemos que realmente hay un fútbol que provoca verlo, mirarlo, disfrutarlo. Lo mismo la Copa América, lastimosamente el Ecuador, queriendo hacer un buen partido, cometió los errores de siempre y no pudo pasar la etapa de cuartos y perdió contra Argentina. Pero seguimos teniendo, al menos hasta el fin de semana, buen fútbol, tanto en el viejo continente Europa como en nuestra querida América. Así que a conectarse con eso, hemos tenido un programa donde sobre todo hemos tratado la importancia y también los peligros que tiene una comunicación cuando ésta está entregada a el fomento del odio en nuestras sociedades. Cierro con lo que inicié. Rechazo, y este programa rechaza profundamente, y esta radio, estoy seguro, así lo ha hecho, rechaza las expresiones racistas, de xenofobia, de violencia y de odio vertidas por el programa La Posta contra el líder del movimiento indígena en este momento, Leonidas Diz. Hay una exigencia ética en nuestras sociedades, es parar la polarización, parar el odio, parar la antipatía entre los ecuatorianos y las ecuatorianas. Nos vemos el próximo miércoles, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.